Muy buenas tardes. Mi nombre es Saji Chanona y hoy tengo el honor de presentar al doctor José Manuel Ballinas Aquino, que nos dará la ponencia magistral de COVID-19 hacia la nueva normalidad. El doctor es médico egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en epidemiología y doctorado en salud pública y gestión sanitaria. Esta plática es de suma importancia a nuestro día a día debido a que en este preciso momento existe una gran incertidumbre acerca de qué sucederá a partir del 15 de junio, que en nuestra entidad regresamos a la nueva normalidad. Gracias, doctor. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Sajid, y a todos los amigos. Vamos a empezar el día de hoy platicando un poquito acerca de lo que sería el COVID-19 hacia una nueva normalidad. Para empezar, soy José Manuel Ballinas Aquino y me da mucho gusto que varios estudiantes, en este caso de medicina, estén interesados en este tema. Este tema prácticamente no es un tema médico, o sea, médico estrictamente dicho de que vamos a ver patologías, sino que vamos a ver todo el contexto social, comunitario, es más, hasta laboral, que tiene que ver mucho con esta nueva normalidad y que como profesionales de la salud tenemos que estar conscientes y capacitados para poder orientar, ya sea en el municipio, en la localidad, es más, con el vendedor de ambulante conocido o que habitualmente consumimos algún artículo. Entonces vamos a platicar un poquito el desarrollo del tema. Lo quise dividir en 4 partes. Primero, en dónde estamos. La segunda, dónde queremos ir. La tercera, qué debemos hacer. Y la cuarta, cómo medimos los avances. Parte del trabajo es lo que nos está compartiendo a nivel federal la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía. Hay varios dilemas actualmente que si se están haciendo correctamente las cosas o no. Yo no voy a meterme en esa situación controversial Bueno, sí, creo que nos fuimos. Sí, Doc, creo que se salió. Sí, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya estamos por ahí nuevamente? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿empiezo o le sigo de aquí? Díganme. Sí, doctor, ahí. Bueno, ahí empiezo, muy bien. Entonces, vamos a platicar un poquito en dónde estamos, que es la primera parte. Y entonces, ¿dónde estamos? Esta es la situación hasta el día 8 de junio, el día de ayer. Bueno, vemos que hay un total de 120,000 casos positivos, 120,102 casos positivos. Algo importante es que nuestro estado está por arriba de lo que serían 2,000 casos reportados, y ahorita vamos a platicar de cuál es la importancia de esto en nuestro estado. A nivel nacional, como ya decía, son 120,102 casos, de los cuales hay 14,053 defunciones, y algo importante, hay 18,416 casos activos. De los casos que se han confirmado, bueno, el 44% es femenino, el 55% es masculino. De los hospitalizados, el 33.32% han sido hospitalizados, el 66.68% han sido ambulatorios. Las comorbilidades, que es algo muy importante porque de ahí vamos a sacar también lo que sería la vulnerabilidad de los grupos poblacionales. Vamos a ver que hipertensión arterial, el 20% aproximadamente tiene hipertensión arterial, obesidad igual, diabetes el 16.93% y tabaquismo 8.16%.
Y entonces vemos a un costado derecho lo que sería la gráfica de casos confirmados, en la cual vamos viendo que hay una curva ascendente completamente en lo que sería a nivel nacional. En lo que sería las defunciones, que eso lamentablemente no quisiéramos que ocurrieran, pero bueno, es una enfermedad que a final de cuentas hay una fase grave y de una fase en la que puede llevar a la muerte a las personas, que no es la más común, pero sí llega a producir muerte. Vamos a ver que las comorbilidades asociadas a estas 14.053 defunciones lamentables, vamos a ver que el 42% tenían hipertensión arterial, el 37% diabetes, el 25% obesidad, el 9% tabaquismo. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, el 66% era hombres, el 33% mujeres, y de los que fueron hospitalizados, el 89.57% de los hospitalizados tuvieron defunción y el 10.43% de los que estaban de manera ambulatoria. Antes que nada, yo creo que acá tendríamos que hacer un cuestionamiento de lo que serían los estilos de vida para empezar, y vamos a ver que los estilos de vida de estas generaciones han aumentado lo que sería la hipertensión, diabetes, obesidad, que son prácticamente productos de la alimentación y de las actividades físicas que se hacen. Y otra cuestión importante, el tabaquismo, que puede ser también algo que va a aumentar esta desenlace fatal en COVID-19, y también puede provocar otras enfermedades como enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Entonces vamos a ver cuál es la situación actual en lo que sería el estado de Chiapas. Actualmente hay, hasta el día de ayer, hay 610 casos activos de los 18.416 casos activos a nivel federal. Estamos en lo que sería dentro de los 8 estados que están entre 500 a 1,000 casos activos. ¿Cuál es la situación? Tenemos en total en lo que sería Chiapas 2.613 casos confirmados, acumulados, de las cuales hay 218 lamentables defunciones, hay 1.813 recuperados y hay 610 casos activos, que es lo que están generando y están cimentando la enfermedad en nuestra entidad. Es más frecuente en hombres, aproximadamente el 60% en hombres. Lo que serían las comorbilidades principales que están asociadas es hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Siguen siendo las 4 más comunes. La hospitalización, el 29% se ha hospitalizado, el 70% ha sido de manera ambulatorio tratado. Y bueno, vamos viendo del lado derecho la gráfica de casos confirmados va también en una curva epidémica ascendente como tal. Lo que serían las lamentables defunciones en lo que sería el estado de Chiapas, vamos a ver que hay 218 defunciones registradas hasta el día de ayer por la Dirección General de Epidemiología a nivel federal, de las cuales el 68% son hombres, el 87% estuvo hospitalizado, el 12.39% ambulatorios. Dentro de las comorbilidades volvemos a ver que casi el 50% de los que han fallecido han padecido hipertensión, el 39% diabetes, 26% obesidad y el 9.17% enfermedad renal crónica. Algo importante que tenemos que ver, porque acá lo que siempre se ha dicho y que es una enfermedad que no queremos que se vaya de manera acelerada, donde rebase el número de enfermos, el número de capacidad hospitalaria de las entidades federativas. Entonces se está dando un seguimiento muy importante a lo que serían las camas de hospitalización, tanto las generales, así como las terapias intensivas y la ventilación o las camas que tienen ventiladores para los pacientes. Y en esto vemos que Chiapas, hasta el día de ayer, 7 de junio, tenemos el 62% de ocupación de camas hospitalarias generales y un 38% todavía con capacidad de atención.
Esto es importante porque en este momento estamos en camas generales en tercer lugar a nivel nacional como tal. En lo que serían las camas con ventilador, tenemos el 44% de ocupación de camas con ventilador y bueno, todavía hay un margen importante para la atención y recepción de pacientes graves que requieran ventilador. Algo importante es el índice de positividad por condición de casos por semana epidemiológica y vemos que el índice de positividad en general está aproximadamente por arriba del 40% y esto nos habla que todavía la enfermedad está activa y esto es importante que tengamos en cuenta porque esperamos que cuando vaya disminuyendo esta positividad, al final de cuentas podamos ver que ya la está siendo controlada y ya viene el proceso de reducción de casos como tal. Y estos son elementos muy importantes en lo que sería la vigilancia epidemiológica que van a ayudar a lo que se le conoce posteriormente como el semáforo de riesgo, que es el que va a poder regirnos cómo vamos a llevar nuestras actividades sociales, culturales y económicas como tal, y también escolares. ¿A dónde queremos llegar entonces? Ante esta situación se hacen lineamientos, y ahorita voy a platicar dentro de los lineamientos generales para la mitigación y prevalencia del COVID en espacios públicos. Vamos a ver que es establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de una estrategia general para la nueva normalidad para que haya un retorno o continuidad de las actividades laborales de manera segura, escalonada y responsable. Eso es muy importante porque estamos en un gran dilema. O sea, el dilema es, y alguna crítica que se hace es que como en una situación donde vamos con subiendo la curva epidémica, vamos a abrir o se termina el periodo de sana distancia, la estrategia de sana distancia, y entonces la gran pregunta es, ¿y por qué vamos a salir? Lo que también tenemos que ver acá es ir pesando entre lo que sería la protección de la vida y de la salud de las personas con la protección y la seguridad económica de las personas. Lamentablemente, México no es un país que podamos decir como en otros lugares, se quedan automáticamente todos en la casa y nadie sale de su casa y porque al final de cuentas hay gente que vive al día, ¿no? Entonces, ante esa situación lo que tenemos que hacer es proteger a todas las gentes que tienen la necesidad de salir, pero por otro lado también garantizar que la actividad laboral y la actividad económica del país pueda seguir avanzando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vemos la nueva normalidad de las etapas. Está la fase 1, la fase 2, fase 3, fase 4 y ahorita vamos a platicar en qué consiste cada una de ellas. En la fase 2, en marzo, se hace un acuerdo a través del diario oficial de la Federación, acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. En esto, si bien recordamos, fueron todas las actividades de suspensión de labores un poquito antes de lo que sería la Semana Mayor de la Semana Santa, del periodo vacacional que teníamos, porque íbamos a entrar en la semana, íbamos a entrar en la estrategia de sana distancia. Y en abril, el acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado por el 31 de marzo del 2020. El 21 de abril entramos a la fase 3. La fase preparatoria estaríamos viendo que es en mayo, 18 de mayo, donde el acuerdo, acá se hace un acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de las actividades en cada entidad federativa, así como se establecen las acciones extraordinarias. Se publica en el diario oficial de la Federación el 14 de mayo del 2020 y lo que sería el 29 de mayo se establece el acuerdo
en el cual se generan los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas que se iban a estar implementando. Algo importante dentro de esto es el hecho de que el 1 de junio se haya terminado la jornada de sana distancia, no quiere decir que toda la población tendríamos que estar ya en nuestra realidad común y corriente. Tendríamos que estar revisando lo que sería el semáforo. Y algo importante dentro de estos semáforos que vamos a platicar, que tiene que ver componentes o indicadores epidemiológicos. Dentro de los indicadores epidemiológicos que tendríamos que estar siguiendo son los indicadores de proporción. Lo voy a platicar un poquito más adelante, pero voy a dar un antecedente. Son los indicadores de proporción, que son proporción de ocupación hospitalaria de la red IRAC, que es infecciones respiratorias agudas graves, de proporción de positividad al virus SARS-CoV-2. Esos son los indicadores de proporción. Y los indicadores de tendencia, que son las tendencias de casos de hospitalizaciones y tendencia del síndrome COVID-19 en los casos, aún incluyendo los casos sospechosos. Esto es algo importante porque a partir de ahí vamos a generar lo que sería el semáforo de riesgo epidemiológico. Bueno, ¿cuáles son los principios rectores dentro de estos lineamientos? Los principios rectores es primero privilegiar la salud y la vida, y eso es basado en el derecho a la salud de todas las personas, y sobre todo acá en México, que está consolidado a nivel constitucional en el artículo 4, que es el derecho a una vida digna, que hay que comprender que lo más importante es la salud en la población y preservar la vida de todas las personas, por lo que siempre se deberá poner como elemento prioritario la salud y la vida de las personas. Entonces, ese es el primer punto rector de esta nueva normalidad, ¿no? La segunda es solidaridad y no discriminación. En eso vamos a ver que dentro de los niveles de alerta máximo, alto, medio, siempre se tendrá que apoyar a las personas que son grupos vulnerables, en especial a las mujeres trabajadoras, que aparte de trabajar todavía en México, la gran mayoría tiene el cuidado de la casa, de los hijos, y entonces hay que ver también a aquellas personas que tienen discapacidad o aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, que llegan a ser parte de los grupos vulnerables. El tercer eje rector es la economía moral y la eficiencia productiva, en el cual estamos platicando de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. Esto no es que no haya antes una cultura de seguridad y salud. De hecho, todas las empresas, todas las instituciones tendrían que estar consolidados a través de un comité de seguridad y salud, o seguridad e higiene, también conocido, en el cual van a buscar todos los mecanismos de protección para que, independientemente del nivel de riesgo que tenga una actividad laboral, pueda tener la garantía de preservar la salud y evitar la enfermedad como tal en estos individuos. Y la cuarta es la responsabilidad compartida, pública, privada y social. Y en esto vamos a ver que todas estas medidas solamente van a ser efectivas si todos hacemos lo que nos corresponde. Y entonces, y esto quiere decir que tanto las empresas públicas, las empresas privadas y en sí todas las personas desde nuestra familia, desde nuestras casas, podamos generar una cultura priorizando siempre el bienestar social y ir transitando poco a poco a esta nueva normalidad. Ahora bien, lo que sería, ¿cómo vamos a categorizar los centros de trabajo dentro de lo que serían esta nueva situación, esta nueva realidad que vamos a ir viviendo? Primero tenemos que ver qué tipo de actividad es la laboral que se va a desempeñar, y en esto vamos a ver si es una actividad esencial o una actividad no esencial. En el caso, por ejemplo, de la salud, de la rama médica, la rama paramédica es una actividad esencial. La cuestión del sector farmacéutico, la cuestión de limpieza y desinfección de unidades médicas,
la cuestión financiera, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolina, gas, entre otras, agua potable, todos los servicios públicos en sí, también lo que serían los supermercados, tiendas de autoservicio, son actividades esenciales. Y cuando estamos hablando de actividades no esenciales, vamos a ver que son todas aquellas actividades que se pueden parar la cuestión laboral y no tienen un impacto directo a la actividad del país como tal, ¿no? Cuando estamos hablando de niveles de riesgo epidemiológico, ahí sí tenemos que ver los 4 niveles, que en el cual el nivel más elevado es el rojo, que vamos a llamar la alerta máxima, el naranja, que es la alerta alta, la amarilla, que es la alerta intermedia, y la verde, que es la alerta cotidiana. Y algo interesante de esto es que cada estado, cada región va a tener su propio, aunque va a haber un entidad puede medir lo que sería sus semáforos como tal para identificar cuál es el riesgo que tienen a nivel local o a nivel de la entidad. Algo interesante, retomando un poquito en esto, dentro de los niveles de riesgo epidemiológico, se hicieron los municipios por la esperanza que iban a empezar a abrir actividades a partir del 18 de mayo. Y estos son los municipios que no han reportado ningún caso de COVID-19 y que los municipios colindantes con ellos tampoco han tenido casos. Aunque estos municipios, la gran mayoría de los municipios y la gran mayoría también de los gobernantes de estas entidades dijeron que no, mejor iban a ir juntos hacia la nueva normalidad con el semáforo nacional. Entonces, esa sería la situación del nivel de riesgo epidemiológico. Cuando nosotros estamos hablando del la tercera categoría, que es el tamaño del centro de trabajo, vamos a ver que hay dentro de los centros de trabajo hay micro, pequeña, mediana y grande empresa o sector económico. Cuando estamos hablando de micro, son aquellos que no sobrepasan 10 trabajadores la empresa. Cuando es pequeña es de 11 a 30 en el comercio, y en la industria y servicios es de 11 a 50. Cuando es mediana, en el comercio es de 31 a 100 y en los servicios es de 51 a 100. Y en el caso de las industrias, que es una industria mediana, se contabiliza de 51 hasta 250. Y cuando es una gran empresa, estamos hablando que si es de servicios y comercios, vamos a tener arriba de 101 trabajadores, y si es una gran industria, vamos a ver que es arriba de 251 trabajadores. Por último, las características internas del centro laboral. Aquí se tienen que hacer las características y ahí puede tener un papel muy importante las comisiones de seguridad e higiene de cada institución o de cada empresa para determinar la situación de riesgo de los grupos vulnerables, las áreas donde están desempeñando sus trabajos, qué departamentos hay, las áreas dentro del centro de trabajo, el personal que tiene a cargo cuidado de menores o adultos mayores, y también se tiene que ver el riesgo de contagio de estas personas, así como las diferentes áreas de la empresa, como serían el almacén, identificar las áreas de oficina y empezar a generar lo que serían los espacios adecuados para evitar los contagios en las características propias de cada una de las empresas. Veamos que en general todas las empresas, independientemente que estén denominadas como pequeña, grande empresa, mediana empresa, tienen características internas propias que la tienen que hacer seguras y que tiene que, a través de una comisión de seguridad y higiene, buscar la seguridad de los trabajadores en el buen desempeño de las actividades laborales que vayan teniendo como tal. Ahora bien, las estrategias generales, dentro de este lineamiento, las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral tienen 2 componentes importantes. De hecho, esto es parte de lo que con alguno de ustedes hemos platicado en clase, nada más que esto ya es aplicado a un entorno laboral y sobre todo en esta situación importante de la nueva normalidad. Por un lado es la promoción de la salud invariablemente, y por otro lado es la protección a la salud, que sería un rubro como seguridad e higiene en el trabajo. Cuando estamos hablando de promoción de la salud, lo que nosotros queremos es
orientar, capacitar, organizar a todo el personal, a todos los que están en la empresa o en las localidades como tal. ¿Para qué? Para prevenir y controlar el que no vaya a haber una situación de propagación del coronavirus, y por ende, a final de cuentas, hay que garantizar que esto se lleve a cabo en la casa, en el ambiente laboral y en la forma de transportarnos hacia el trabajo, de la casa al trabajo. Cuando estamos, hay varias situaciones que podemos platicar de aquí. De hecho, esto pudiera ser otro tema, nada más promoción de la salud en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, porque aquí tenemos que tener muchas de las situaciones de las prácticas para evitar contagiarnos como tal. ¿Cuáles serían? La práctica de etiqueta respiratoria, que es de estornudar en el ángulo interno del brazo, lo que sería la higiene de manos, ya sea con alcohol gel o con agua y jabón, lo que sería no escupir en la vía pública, en la casa, no tocar las manos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies, mantenerse a una distancia de 1.5 metros como mínimo, establecer programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre acciones de medidas para prevenir y evitar la cadena de contagio de COVID-19. Y bueno, entre otras actividades que se tienen que implementar de promoción de la salud. Cuando estamos hablando de protección a la salud, que a final de cuentas es parte de la seguridad del trabajo y la higiene en el trabajo, hay diferentes puntos. El primero es la sana distancia. Cuando estamos hablando de la sana distancia es hasta en lo que sea posible quedarse en casa en el tiempo fuera de lo laboral, estar en la sana distancia en el área de trabajo. Esto tendremos que cambiar las situaciones. Por ejemplo, si hay trabajadores que consumen alimentos en el trabajo, bueno, en el comedor, tener cierto distanciamiento, cambiar lo que serían los horarios para que no todos a la misma hora vayan al comedor, y bueno, hacer horarios alternados para los casilleros, para ingreso a las áreas laborales, entre otras estrategias que podrían ser fortalecimiento de la sana distancia. El control de ingreso y egreso, que sería establecer filtros en las áreas de ingreso a la institución o a la empresa, estar checando lo que sería la temperatura, signos respiratorios, y si en dado caso se presentan, bueno, referirlos a aislamiento, no permitir el ingreso, y aquí es una cuestión de ética empresarial también, otorgarles el seguimiento de los trabajadores que van a estar en esta situación con esta sintomatología, dotarles bueno, el ingreso, dotarles si es necesario cubrebocas a todos los trabajadores, y bueno, como tal, las actividades de control de ingreso, proporcionarles solución de alcohol gel para la higiene de manos, verificar la ventilación adecuada de las áreas laborales, la iluminación, entre otras, ¿no? Otra de las cuestiones importantes que tenemos que estar viendo es las medidas de prevención para evitar contagios en la empresa. Dentro de esto es tener dispensadores dentro de la misma empresa de alcohol gel, como tal, proveer de productos sanitarios, equipo de protección personal, que vamos a platicar en el siguiente punto, garantizar lo que serían que en todos los sanitarios hayan agua, jabón, toallas de papel desechable, y bueno, entre otras actividades. Y por último, lo que sería el equipo de protección personal, que es de acuerdo al riesgo y de acuerdo a la actividad que va a realizar el trabajador o la persona que va a estar en la institución. Aquí dentro de los lineamientos menciona que puede haber cubrebocas de preferencia lavables para evitar también el daño ambiental, y capacitar para el uso, claro, de estos cubrebocas, aunque estos cubrebocas o los cubrebocas de tela no es indicado para el personal de salud como tal. Para personal en otras áreas laborales podría estar indicado. Bueno, su careta, si es bien necesaria adquirirla, o usar lentes protectores, cubreboca, lentes protectores, o bueno, si no se puede guardar una distancia importante, tener algunos acrílicos que dividan el contacto directo entre personas. Y bueno, ese sería como el uso de equipo de protección personal.
Y esto es interesante porque estos puntos se tendrían que, en toda empresa o institución tendría que estar activada la Comisión de Seguridad e Higiene, que es la que nos va a permitir hacer los manuales internos para poder llevar a cabo la protección a la salud de los trabajadores o de los que pertenecen a una institución determinada. Bueno, vamos a determinar entonces a continuación las medidas de protección para la población vulnerable. Hay que ver que hay personas, la enfermedad de COVID se ha determinado que no a todas las personas les causa la enfermedad grave. Generalmente el grupo vulnerable es aquellos que pueden tener el riesgo de padecer la enfermedad grave. Hay que identificarlos. ¿Quiénes son estos de alto riesgo o grupo vulnerable? Son aquellos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, sanguíneas, metabólicas, inmunosupresoras, aquellos que viven con obesidad, personas o diabetes, aquellas personas adultos mayores por arriba de 60 años, personas embarazadas, menores de 5 años. Y los con bajo riesgo o poco vulnerables son aquellos que no tienen antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles, aquellos que no tienen problemas del sistema inmunológico y personas menores de 60 años. Aunque no con esto quiere decir que sean personas que estén protegidas contra la enfermedad, porque esa pudiera dar una falsa percepción para aquellas personas jóvenes que dicen, no, pues mejor que me dé, total, me recupero, ya guardo la inmunidad de la memoria inmunológica para evitar volverme a enfermar. No, porque no sabemos exactamente si va a tener la enfermedad leve, asintomática leve, o aún siendo de bajo riesgo pueda desarrollar la enfermedad grave, ¿no? Pero lo que sí estamos muy conscientes es que, y se ha visto estadísticamente, que las personas que son del grupo vulnerable o de riesgo alto son las que desarrollan la enfermedad grave con mayor frecuencia. Bueno, y entonces, dentro de lo que sería la cuestión laboral, tendríamos que tener el cuidado y la protección, y esta es parte también de la solidaridad entre los compañeros que tienen alguna situación de salud que los hace vulnerables para darle toda la protección y las medidas adecuadas, así como aquellas personas que se identifican, se tendría que generar espacios para darles un control a través de las instituciones, ya sea el Seguro Social en México o el ISSSTE, que es la atención para servidores públicos, o Sedena, o el mecanismo del sistema de salud en el cual estén. Y vamos a platicar que aquí se tiene que llevar a cabo un control adecuado, porque también es la responsabilidad no nada más de la empresa de cuidarlo, sino también del autocuidado y hacer esa conciencia y concientización a las personas que están en este grupo vulnerable. Bueno, muy bien. Dentro de las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, el correcto cumplimiento de estas medidas será responsabilidad del centro de trabajo, para lo cual se podrá utilizar el comité o persona responsable designada para tal efecto. Y esto es importante porque no lo voy a platicar completamente aquí, pero nada más les quiero decir que hay una lista de cotejo en el cual las empresas van viendo si cumplen con todos los criterios para ser una empresa que esté segura y que pueda entrar a esta nueva normalidad. Y eso es la garantía de la empresa para poder seguir siendo productiva, no poner en riesgo a los trabajadores o a los individuos de la institución y fortalecer lo que sería la economía personal del individuo, del trabajador, así como fortalecer la economía empresarial y del país. El plan de retorno al trabajo ante el COVID-19, bueno, son diferentes pasos que se tienen que dar. Primero, la planeación, la calendarización, definir las medidas de promoción de la salud, seleccionar las medidas de protección de la salud que se van a tener, informar y capacitar al personal, generar políticas temporales, dar asesoría y acompañamiento a la implementación de estas políticas temporales y, bueno, al final hacer un checklist o una situación de autoevaluación sanitaria para verificar que realmente se está cumpliendo con todas las medidas y que se va generando esta nueva cultura hacia la nueva normalidad.
Cuando nosotros vemos, entonces, qué es lo que nos va a estar rigiendo acá, es lo que sería la cuestión del semáforo, el semáforo de monitoreo, y en el cual veíamos hace ratito, platiqué al principio, que eran 4 indicadores que nos van a estar generando, que es el uno es la ocupación hospitalaria de la red IRAG. Lo que no se quiere en esta transición hacia la nueva normalidad es que se llegue a sobrepasar lo que sería la ocupación hospitalaria y que no haya capacidad para la atención a todas las personas que requieran esta atención hospitalaria. La tendencia de hospitalización en los últimos 10 días, la tendencia del síndrome COVID en los últimos 14 días y la porcentaje de positividad de COVID. Entonces, para tener un riesgo máximo, que es en general el que estamos viviendo el día de hoy, 9 de junio del 2020, a nivel nacional, es ocupación hospitalaria de la red IRAG mayor del 70%, tendencia de hospitalización, crecimiento exponencial, tendencia del síndrome de COVID-19 en los últimos 14 días, crecimiento exponencial, y porcentaje de positividad de COVID mayor de 40%. Algo que se ha remarcado a nivel nacional es que con uno de todos estos indicadores que esté en riesgo máximo, automáticamente el semáforo será rojo, porque se está buscando la máxima protección de los trabajadores y de los individuos en las instituciones. Y así sucesivamente vemos el indicador de riesgo alto, del 51 al 70% de ocupación hospitalaria, del riesgo medio 31% al 50% y riesgo bajo menor del 30%. Tendencia de hospitalización en los últimos 10 días, crecimiento exponencial para riesgo máximo, riesgo alto, crecimiento o descenso inicial, riesgo medio, descenso continuo y el riesgo bajo, periodo interepidémico. Tendencia del síndrome COVID-19 en los últimos 14 días, crecimiento exponencial, riesgo alto, perdón, máximo, riesgo alto, crecimiento o descenso inicial y descenso continuo, riesgo medio. Y lo que estamos viendo para porcentaje de positividad de COVID, mayor de 40% riesgo máximo, de 31 a 40% riesgo alto y de riesgo medio de 21 al 30% y menor de 20% riesgo bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que sería la nueva normalidad de acuerdo a los niveles de alerta? Vamos a ver que en el nivel alto, cuando estamos hablando de lo que sería el semáforo, está en color rojo, podemos identificar que está en color rojo, y en esto solo se permiten lo que serían las actividades. Solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas de mayor vulnerabilidad, de presencia de casos graves de COVID, y se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia. Cuando se está viendo el nivel alto, que es naranja, color naranja, se permiten actividades laborales esenciales y actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas de mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, y se reduce en 70% la actividad social en los espacios públicos abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. Cuando estamos hablando en nivel medio, se permiten todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas con mayor vulnerabilidad. Se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. Y en el nivel bajo, o color verde, la actividad económica y laboral es normal, se reanudan las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Y ante esto, la gran pregunta que tenemos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, y esto, la pregunta va a nivel social, pero también a nivel individual. Es interesante porque hay varias cuestiones que tenemos que plantearnos y tenemos que analizar. No hay una solución única y que sea la solución de todo el problema. Las soluciones son múltiples. De hecho, tendríamos que estar empezando a ver en la cuestión de salud y de medicina la cuestión compleja de la salud en la población. Y bueno, vamos a ver que hay
una noticia que dice empleo informal en México suman ya 31.3 millones de personas en este sector. Estamos hablando en febrero, 23 de febrero del 2020. Oaxaca encabeza la lista con mayor número de empleos informales. Y entonces, ¿por qué sería este tema importante? ¿Qué tendría que ver con el COVID? Pues yo creo que ustedes ya lo saben y creo que es muy importante y tendríamos que hacernos varias preguntas. Dentro de las preguntas que nos pudiéramos hacer, ¿y este grupo realmente se puede quedar en casa? Porque a veces hemos ido, o en algunos sectores han sido muy enfáticos, de decir, es que te tienen que quedar todos en casa. Sí, pero hay gente que no puede, y no puede porque vive al día, ¿no? Y porque tiene que buscar el salario y la comida al día. La segunda pregunta es, ¿cómo puede realizar sus servicios? ¿Cómo puede hacer seguros sus servicios? Aquella persona que vende alimentos, ¿cómo puede hacer seguro su servicio para que puedan consumir la demás gente? ¿Cómo afecta a la salud? Sería otra la importancia. Acá estaríamos hablando de que tendríamos que enseñarles a los, por ejemplo, a los trabajadores de la industria alimentaria, ya sea de la manera informal, del grupo informal económico, pues que tenga las medidas de inocuidad adecuadas para evitar que el alimento sea un vehículo de infección, ¿no? Por él y también para la seguridad de los que van a servir el alimento. ¿Tienen vulnerabilidad biológica este grupo? ¿Tiene acceso a los servicios de salud? O sea, realmente ahí tendríamos que ver que generalmente no tienen seguridad social. Y estamos hablando que tienen pueden tener acceso a la salud, a los servicios de salud a través de la población abierta, pero no como con una seguridad social. El segundo reto que tendremos que estar haciendo acá es el reto del coronavirus, dice, es el preocupante aumento de las agresiones en México contra el personal médico que combate el COVID-19. La gran pregunta es, ¿y esto qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? O sea, ¿cuál es la causa? Esta es una noticia de la BBC del 17 de abril. Y entonces ahí tenemos las siguientes preguntas. ¿Hace falta una cultura sanitaria? Entonces, la pregunta acá es, ¿realmente ha impactado la promoción de la salud en las unidades de salud? Siempre que va un estudiante o un pasante de servicio social de las áreas de la ciencia de la salud, da capacitación, es más, se pone en la sala de espera a explicar, y hemos explicado muchas veces a las personas la cuestión de cuidar su salud, la cuestión de muchas enfermedades incluidas en el COVID-19, y la gran pregunta es por qué hemos impactado o no hemos impactado en esa promoción de la salud. Tendríamos que buscar nuevas estrategias. La atención de la salud está centrada en el paciente o en la enfermedad, y esa es otra pregunta que tendríamos que estar haciéndonos para ver, porque puede ser que esto sea la base del no estar con la empatía, bueno, mejor dicho, la sociedad no estar empática con los médicos. Bueno, algún sector de la sociedad, porque no todo el sector, pero si hay agresiones es por miedo. ¿Por qué? ¿Y por qué hay miedo? Porque no se conoce bien la enfermedad, porque no se cree en la enfermedad. Entonces, tendríamos que ver hasta hacer estudios más sociales y más antropológicos para ver por qué está respondiendo así la enfermedad. No nada más castigar y meter a la cárcel a los que agredan a los médicos, que no estoy en desacuerdo con eso, pero esa no es la solución de base, ¿no? Entonces, esto es lo que, todo esto nos ha venido a reflexionar en nuestro sistema de salud. Ahora bien, la ecología ha mejorado, dice COVID-19, una recuperación justa para las personas y el medio ambiente. ¿Realmente se ha recuperado el medio ambiente? ¿Cuáles preguntas tendríamos que hacernos acá? Las preguntas serían, ¿cuál es la relación del ser humano en su ecosistema, en su medio ambiente? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cuáles son nuestras situaciones de consumo, de hábitos? ¿Se tiene una cultura ambiental realmente de búsqueda de conservar el medio ambiente? Y como población somos conscientes de la relación entre el ambiente y la salud, o nada más vemos la enfermedad de manera aislada y no el entorno ambiental que genera la enfermedad como tal, ¿no? Y en esto vamos a ver las comorbilidades. Se ha dicho en muchos foros
que de hecho el problema de salud ambiental, alimentario en México es la que nos trae estas comorbilidades, como sería obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, acá es qué tanto el ambiente nos está afectando para la salud. Y estoy hablando de ambiente alimentario, pero también vamos a ver la forma de producción de los alimentos y también vamos a ver la forma de desenvolvimiento dentro del ambiente, qué tanto consumimos desechables, qué tanto estamos buscando la manera de generar situaciones más amigables con el ambiente. La otra dice, México pierde en abril 555,247 empleos por efecto del COVID. Y entonces esto es interesante porque ese es el 12 de mayo, es reciente, ¿no? El mes pasado. Y esto, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos acá? ¿La economía tiene relación con la salud? Bueno, ya sabemos que sí, pues, pero ¿qué nuevas formas de economías pueden ser amigables con el ambiente? ¿Y qué economías puedan llevarnos a ser más fraternas? ¿Y cómo reactivar la economía en los entornos próximos? ¿Cómo buscar la manera de que el vecino, el amigo que tiene algún negocio pueda sostenerse en esta época de situación de COVID-19? Y entonces acá lo que estamos muy claros es que la solución no es única, sino que acá la solución tendríamos que generar ideas, procesos interdisciplinarios, o sea, no nada más del área de salud, sino tener más relación entre la salud, la cultura, la salud, la economía, la salud medio ambiente, la salud, y entonces necesitamos también profesionales de la salud más apasionados no nada más a las patologías para tratar patologías, sino más involucrados en la sociedad, en la comunidad, para trabajar personas que tienen padecimientos. Y bueno, ¿cómo medimos los avances? Acá cuando estamos viendo cómo medimos los avances, podemos medir los avances en cuatro, podemos utilizar indicadores de salud, que es lo más adecuado, y podemos usar los indicadores, por ejemplo, de salud funcional, que son todos aquellos que nos hablan del impacto del problema de la salud en la vida diaria, como sería la capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, lesiones, accidentes en el hogar, accidentes en el trabajo, años de vida libres de discapacidad, calidad de vida, entre otros indicadores de salud funcional. Cuando estamos hablando de los indicadores de morbilidad, o sea, de qué se enferma las personas, nos va a poder decir cuáles son los problemas de salud específicos como infecciones, cánceres, accidentes de trabajo, entre otros. Cuando estamos hablando de indicadores de mortalidad en general, vamos a estar platicando acerca de qué se muere la gente, cuáles son las causas y cuántos años de vida perdidos hay acerca de ciertas enfermedades que producen mortalidad, como accidentes, tabaquismo, entre otras, y indicadores de servicios de salud, que también esto es muy importante porque tendríamos que estar empezando a ver el desempeño de los servicios de salud si realmente estamos siendo empáticos, solidarios y sensibles ante la realidad de la población. Entonces, por ahí de repente, ¿qué tanto somos flexibles para la atención y ver el dolor del otro? ¿O simplemente lo tomamos como parte de un sistema de atención, de producción de datos, ¿no? Bueno, entonces los indicadores de salud. Ahora bien, ¿qué propuestas de línea de investigación pudiéramos tener? Esto es muy importante porque ¿qué puedo hacer entonces yo? Y esto va para todos ustedes como profesionales o de la salud, de formación, y sobre todo para aquellos que ya quieren empezar a hacer algún tema de investigación para su tesis recepcional. Entonces puede propiamente dar lo que sería al individuo, y si veo al individuo, veo lo biológico, psicológico y social, que es biopsicosocial, la salud individual. Puedo ver biológico, salud y nutrición, activación física, enfermedades biológicas, psicológico, salud mental, esparcimiento, estrés, síndrome de burnout, entre otros, socioeconómico, finanzas personales, administración personal,
si realmente eso le da tranquilidad con lo que gana o tiene que buscar 2, 3, 5 empleos para poder tener la satisfacción o el satisfactor económico para lo que viene acá, que es el otro entorno, es el entorno familiar, que es, todos trabajamos, a final de cuentas, para generar un bienestar familiar. Si yo estoy bien conmigo, puedo estar bien con los demás. Si yo no estoy bien conmigo, generalmente voy a jalarme a toda la familia hacia la enfermedad. Y acá es algo interesante porque también esta relación que tenemos como trabajadores o como individuos de una institución al entorno laboral o al entorno académico, que sería con los demás. Si yo estoy mal conmigo mismo, seguramente voy a generar enfermedad en el entorno laboral. ¿Y qué líneas de investigación pueden ser? Puede ser entorno laboral, relaciones entre trabajadores, relaciones entre estudiantes, ambiente y salud. En el aspecto familiar, lo que sería relación, tipo de familia, tipo de salud familiar, entre otras. Y todos estos están afectados por pues, la ley del trabajo, condiciones generales de trabajo como tal, alimentación, inflación, economía. Y algo importante dentro de esto es que se pueden trabajar esas en salud pública, como vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y comunicación educativa, prevención o bien atención médica, calidad y acceso efectivo de la atención, regulación sanitaria y políticas fiscales. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo y qué estamos buscando? Estamos buscando generar un colectivo de reflexión y a través del Centro de Investigación y Promoción Comunitaria, que es Centro Cultural Comparte Vida, en el cual en ese grupo estamos participando también con algunos colegas y colaboradores de las áreas sociales, pues nos han enriquecido y ya empezó el primer ciclo de conferencias que son abiertas para toda la población, que son lecciones del COVID-19, que sigue después de la pandemia. Y bueno, los temas que se han dado es la economía en tiempos del COVID, la naturaleza y el COVID. La que sigue es las consecuencias sobre la economía y el COVID. Ya, bueno, todas son muy importantes, pero en especial la economía social y solidaria en el COVID-19, y que esto es importante porque tendríamos que estar viendo que dentro de la situación tendríamos que generar redes solidarias de fortalecimiento económico. Y creo que por ahí puede ser una buena situación o un área de oportunidad que tenemos en nuestra localidad, en nuestros entornos próximos y también en nuestra entidad y país. Y por último, me gustaría compartir con ustedes, bueno, una reflexión que en su momento hice, que es, en este momento histórico, los 3 factores que nos pueden ayudar son la conciencia de prevenir, la responsabilidad de nuestros actos y la solidaridad entre seres humanos. Por mi parte, espero que haya sido satisfactoria esta plática y ojalá, y más que ser una plática de cierre, espero que pueda ser una plática donde puedan haber más áreas de estudio, ¿no? Como tal. Bueno, muchas gracias. Bueno, Doc, muchas gracias por pues, todo lo que nos ha presentado. Ahora pasamos a lo que es la ronda de preguntas con pues, mis compañeros de diferentes módulos. Así que empezamos con mi compañera Julie, miembro de los Ocelote que lee. Sí, buenos días. Bueno, la primera pregunta sería en relación al semáforo para la nueva normalidad, en la que nos preguntamos si se tiene una estimación en cuanto a tiempo para cada nivel que contiene este semáforo. ¿Y cuánto tiempo se estima que dure todo este periodo? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, la pregunta que me estás realizando tiene mucho que ver también con la responsabilidad individual.
la individual, la colectiva, la que podamos tener como desde nuestras casas, la posibilidad que también, y en este caso cada uno de ustedes tenga para socializar la importancia de evitar los mecanismos de transmisión, porque en la medida que nosotros hagamos ese cambio dentro de nuestro entorno próximo, localidad, vamos a poder impactar en el Estado. Fechas como tal no hay, o sea, no podemos decir en tal fecha se va a acabar y vamos a cambiar. De hecho, es un semáforo que va a estar por entidades y es más, cada entidad va a ir determinando si ya está con los indicadores que te había dicho, tanto de proporción como de tendencia, 4 indicadores, si hay la posibilidad de volver a esa nueva normalidad e ir bajando del rojo a lo que sería naranja o al amarillo para hacer las diferentes actividades. Todo esto es mientras que no tengamos una vacuna, ¿no? O sea, y que no tengamos un tratamiento. Eso es lo difícil de esta enfermedad en este momento, que no hay una vacuna para inmunizarnos y evitar padecer la enfermedad. Y la segunda es que no hay un tratamiento específico. Entonces, ¿qué tenemos que seguir fortaleciendo en la comunidad? La promoción de la salud y tratar de compartir y romper la cadena de transmisión desde nuestras localidades, de entornos próximos y hacer conciencia de la enfermedad para tratar de salir lo antes posible y llegar o ir a la nueva normalidad. Okay. Muchas gracias, doctor. Ok, ahora continuamos con Jesús Iván, del primer módulo. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es dirigido a lo que mencionó usted durante la conferencia, que era acerca de las agresiones que que sufría el personal médico debido a todo este temor. Mi pregunta es si nosotros como estudiantes podemos llevar a cabo acciones concretas para intentar concientizar a la población y tratar de que estas agresiones disminuyan. No, de hecho, es muy acertado tu comentario. Para empezar, creo que desde la formación de los estudiantes tenemos que ser apasionados a nivel comunitario. O sea, el gran problema a veces que tenemos en nuestra formación es que cómo nos vemos como médicos. Nos vemos en un consultorio, con una especialidad y de preferencia una subespecialidad. Independientemente que se llegue, no estoy en contra a que no tenga todo estudiante la ilusión de tener hasta una subespecialidad. Eso no es el problema. El problema es que a veces menospreciamos las unidades de competencia comunitarias. O sea, ir a la comunidad, platicar con los de chavo a chavo. Ahorita ustedes están haciendo un excelente trabajo a través del Ocelote que lee, que les tengo que felicitar, porque están tratando de generar nuevas conciencias y empezar a relacionarse desde la vía virtual, la cuestión, tratar de hacer comunidad virtual. Y eso es muy importante porque son comunidades de conocimiento que van transformando la historia y la cultura. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Vivir apasionadamente el área médica comunitaria. Y que si estoy con mi familia, platicar de estos temas, pero hacérselos accesibles, no tan técnicos, y tratar de buscar analogías o situaciones que puedan ser más accesibles a la familia, a los amigos, a los compañeros, en esa parte. Por ahí hay una experiencia de de los Ocelote que lee, de una compañera de ustedes, que hizo una situación de una abuelita, no sé si lo viste, de una abuelita que ya se quiere ir a la calle, pues, y lo estamos viviendo en casa. Nuestros adultos mayores ya quieren ir al parque, ya quieren bailar, ya quieren... Y tienen razón. Entonces, ¿cómo hacer sensible a ellos? Entonces, estos medios son muy buenos y hay que seguirlo fortaleciendo lo virtual, pero también lo presencial comunitario. Muchas gracias, doctor. Continuamos con mi compañera Fátima Lara, de primer módulo. Okay. Buenas tardes, doctor. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta sería respecto a lo que usted mencionó de la cultura sanitaria. ¿Qué medidas se implementarían o usted
qué cree que se podía implementar en esta nueva normalidad especialmente para los adultos mayores, para que todas las personas puedan saber usar correctamente pues, el equipo de protección. Muy bien. La gran pregunta acá, y voy a ir desde la parte de integración del individuo. Todos tenemos una parte biológica, psicológica y social. La pregunta acá es que muchos de nuestros abuelitos, a final de cuentas, no vieron esta realidad. O sea, no vivieron con esto. Se lavan las manos en algunas ocasiones. Digo, no es el caso de ustedes, pero en algunas ocasiones los abuelitos les gustaba mucho la pachanga, el estar con más tíos, sobrinos y abrazos muy afectivos. Y eso es una cultura que tenemos. El ir en contra de esa cultura y después ponerle una distancia, ponerles un equipo de protección, ponerles un cubreboca, puede ser hasta rompiendo toda la vivencia histórica que han tenido. ¿Qué hay que hacer entonces con ellos? Hay que concientizar y hay que platicar de por qué la importancia de usar el equipo de protección. Y ahí la forma creativa, cada uno de ustedes la tendrá en su familia, estoy seguro. Y si van generando formas creativas muy importantes, compártanla porque eso es importante. Y creo que hay que, sobre todo, apapachar de abuelitos y también hacerles ver que es porque los queremos tener más tiempo con nosotros, ¿no? Que es el equipo de protección no es un equipo que nos distancia, sino es un equipo que nos va a permitir estar más tiempo juntos. Ok, muchas gracias. Continuamos con lo que son nuestros invitados de la generación 93, lo que es el futuro primer módulo, que ya está pronto por iniciar en agosto. Empezamos con Aldo. Hola, buenas tardes, doctor. Mi pregunta aquí, sería, ¿qué nuevas medidas y qué seguimiento se le dará a las empresas o establecimientos para que sí sigan las nuevas normas de la nueva normalidad? O sea, que sí las cumplan y no se las salten. Sí, mira, fíjate que Aldo, ¿verdad? Sí. Muy buena pregunta. Quisiéramos que todos entendieran esto y que lo hicieran a fuerzas. Quisiéramos a veces, ¿no? O sea, digo, en general. Decimos, ¿y cómo no hacen las medidas si son tan lógicas? A veces el área de salud lo ve muy lógica. Pero acá lo que decían las preguntas anteriores tus compañeros, por eso es tan bonita tu pregunta que estás haciendo, lo que decían tus compañeros anteriores es que tenemos que llevar a cabo la sensibilización y la capacitación adecuada. ¿Y por qué es importante llevar esas medidas? Porque si yo las cumplo, también estoy garantizando que tú llegues a mi empresa o a mi comercio o a mi local y te sientas seguro. Entonces, las medidas, independientemente si yo las creo o no las creo, porque puede ser, cada persona puede tener una forma particular de pensar, pero también yo lo hago por ti. Por eso decía que esta nueva normalidad nos tiene que cambiar el chip y estar no nada más pensando en cuánto yo vendo, sino también que con lo que vendo voy a generar y voy a garantizar tu salud. Entonces, ya no es pensar nada más en mí, sino es pensar en nosotros y en comunidad. Y por eso creo mucho que este momento histórico tal vez nos puede sacar lo mejor de nosotros. Ya vimos algunas cosas que no son buenas, pero que fueron saliendo, pero tiene que sacar lo mejor de nosotros para cuidarnos, porque si tú te cuidas y si yo te cuido, tú me cuidas. Y así tendríamos que estar pensando todos. Y si a ti te va bien, a mí también me va a ir bien. Y juntos podemos salir de la enfermedad. Esa es la parte de sensibilización que tendríamos que hacer con los comerciantes. Y también otra de las cuestiones, o sea, hacerles ver que si no está cumpliendo las medidas de protección y de seguridad, a final de cuentas, yo como comprador voy a ir menos con él, porque no me voy a arriesgar por no cumplir con sus medidas de protección. Entonces, también hacerles ver la importancia de por qué protegerse ellos para cuidar a sus compradores, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. De nada, Aldo. Continuamos con la participación de Zoraida Guillén. Buenas tardes, doctor. Mi Buenas tardes.
es relacionada con las comunidades. Bueno, últimamente se ha dado que en comunidades de acá de Chiapas no han permitido que se migraciones o se implementen eh, nuevas formas de seguridad en la población y pues están evitando que todo esto, haciendo destrozos y todo eso. ¿Cómo sería la forma adecuada para entrar, para hacerlos entrar en razón y poder No, hablar? no te estoy escuchando. ¿No? No, no, a ver, te escucho fragmentado. A ver, sí, sí. Mi pregunta es, ¿se escucha? Sí, sí. A ¿Me ver, escucha? ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Relacionada con las comunidades, por ejemplo, de aquí de Chiapas últimamente se ha dado que no dejan entrar o a dar actividades que les pueda ayudar para su protección y, o sea, están cerrados completamente. ¿Cómo se podría mandar de personas o más bien de comunidades que están cerradas? Sí, fíjate que hay una situación que tendremos que ver que se llaman comités locales de salud, que es parte de la estructura social de salud y que toda unidad de salud tendría que estar fortaleciendo lo que serían los comités locales de salud que se conforman a través, y estos van a conformar representantes para el Comité Municipal de Salud y esto genera lo que sería un municipio de salud. Acá hay varias cuestiones. Uno, si yo de manera, sin que tú entendieras algo, quiero que hagas algo sin que tú tengas claro por qué lo vas a hacer, seguramente va a haber una resistencia. Y me vas a decir, ¿y por qué tengo que usar esto? Si no ves ni el riesgo, ni el peligro, ni ves la situación de enfermedad que puedes padecer ante esta situación. Ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. El tabaquismo. Todo el mundo sabemos que el cigarro no es bueno. Entonces, ¿por qué la gente sigue fumando? Y entonces ahí vienen las justificaciones, y ya no me estoy metiendo en el área médica, ya es el área social, cultural y la cuestión de salud mental y procesos psicológicos, de decir, de algo me he de morir. Entonces la pregunta acá es que tenemos, por eso decía al final, que el trabajo para hacer intervenciones de salud adecuadas tenemos que hacerlo multidisciplinaria, pero sobre todo interdisciplinaria, donde podamos ver qué está pasando en la comunidad, pero a través de qué? De trabajo comunitario a través de las comités locales de salud, donde podamos sensibilizar a la población de cuál es la enfermedad, porque lo que ha pasado en estas comunidades, hasta donde se entiende, creo que no son situaciones políticas, porque también pudiera ser otra situación política por ahí, pero más que nada pareciera ser que es por no tener la conciencia clara de lo que es la enfermedad. Entonces yo creo que ahí tendremos que trabajar mucho con la población y vuelvo a decir, el área de salud comunitaria, de vinculación, de prácticas, donde podamos entender a la población y a través de la población implementar acciones de salud y que la población sienta que esas acciones no es porque el doctor quiere, no es porque la enfermera quiere, sino que es porque es lo mejor para ellas, pero tienen que ver esa necesidad en salud, la tienen que tener ellos como necesidad sentida. Y es todo un trabajo interesante de promoción de la salud. Y que pueden haber muchas estrategias para dar solución a esa situación. No sé si te clarifiqué un poquito, es complejo, pero sí se puede hacer, pero la instancia operativa es el Comité Local de Salud, que la tiene que estar coordinando en la unidad médica local, y a través de eso te tienen que mandar las necesidades al Comité Municipal de Salud. En todos los municipios debería de haber un Comité Municipal de Salud. Si no hay, es porque algo como sector salud no hemos hecho, tal vez, pero yo creo que en todas las unidades deberían de haber. Gracias. Continuamos con otro compañero del futuro primer módulo, Caleb Bailey. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada
Disculpe, ¿cómo puedo ampliar la pantalla? No sabría decirte quién está coordinando acá. ¿Cómo? No sabría decirte qué. ¿Para ampliar la pantalla? ¿O le pregunto desde aquí? Sí, adelante. Ok. Mi pregunta va relacionada acerca del comercio informal. ¿Usted considera viable la reapertura de las actividades económicas, tomando en cuenta el gran riesgo que se corre de una recaída, ya que el comercio informal en nuestro estado es bastante amplio? Ahí lo primero es, tendremos que más, de hecho la plática de hoy, creo que ojalá ya haya ido a ese punto. La plática va enfocada a que hay un semáforo, ¿no? Que cuando está en rojo, tendríamos que evitar todas las actividades económicas no esenciales, ¿no? Y las prácticas de comercio de alimentos y servicios alimentarios es esencial, venta de alimentos y demás. Lo que tenemos que generar es, si es una actividad esencial, tendríamos que generar la protección adecuada para evitar la transmisión. Eso es lo importante. Lo importante no es que no venda, lo importante es que no se lleve a cabo la transmisión de la enfermedad. Y para eso se necesita la sensibilización, la capacitación a las personas. Lo ideal es que todo el mundo estuviera en su casa. Lo real es que no se puede, porque no podemos dejar, para empezar, hospitales o muchas personas que viven al día. No pueden dejar de vender, pero sí podemos sensibilizarlas para evitar los riesgos asociados a la actividad económica que están realizando. No sé si llegué a contestar tu respuesta, tu pregunta. La clave es la sensibilización. Exactamente. Okay. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, ya para finalizar lo que es la ronda de preguntas, terminamos con mi compañera Cristina Yavén, igual miembro del Ocelote que lee y miembro del segundo módulo. Buenas tardes, doctor. Nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que una persona con COVID-19 positivo deje de representar un riesgo de contagio para los demás? Acá en el estado se han manejado 21 días. De hecho, acá el asunto importante es que una vez que se recupera el paciente, se tendría que dar, en el estado se ha manejado 21 días como tal. Lo ideal es que el paciente, mientras presente síntomas, esté en aislamiento domiciliario. Y la segunda es que si en dado caso tiene alguna comorbilidad que lo pueda poner en algún estado de gravedad, vaya oportunamente a una atención médica, a un triage, para que se determine si va a estar hospitalizado o no. En el estado son 21 días como tal para la respuesta a la pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, y con eso finalizamos. Ay, no, dale. Bueno, a continuación, le proyectaremos en la pantalla el reconocimiento que le expedimos a nombre del Comité Estudiantil El Ocelote que lee, que es parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, agradeciéndole su participación. Creemos que este tipo de temas es sumamente importante, ya que estos acontecimientos no es algo que solamente llegó a nivel nacional, sino estamos realmente hablando de algo que fue a nivel mundial. Y conocer de estos temas nos permite ampliar nuestro espectro de conocimiento y poder entender las bases del problema y tratar de evitar que se haga mucho más grande. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un área, qué bueno que les llamó la atención este tema. Es un tema más técnico, es un tema más, un poquito laboral, pero por eso no quiere decir que no sea de interés para nosotros como
como médicos y para todos los personal de salud en formación, ¿no? Así es, doctor. Creemos firmemente que, como bien mencionó a lo largo de la ponencia, la pandemia por el COVID-19 es una realidad. Y nada mejor que conocer los lineamientos y tener a disposición toda la información que nos va a permitir, como señala, adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad que esperamos que todos como estudiantes de las ciencias de la salud fungamos como aquellos agentes de cambio, aquellas personas que seamos intermediarias entre la información y la sociedad, que al finalmente es el fin último de todos nosotros. Verdaderamente, doctor Ballinas, como siempre, magistral, ha sido un placer escucharlo y tenerlo con nosotros. Lo consideramos nuestro amigo y de todo corazón le damos las más sinceras de las gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Bonita tarde, noche. Igualmente a todos los que participaron en la ponencia, agradecemos por supuesto a nuestros compañeros de la nueva generación, de la generación 93, que pues ya están participando, ya que todos somos una misma comunidad. Agradecemos a todos los que están escuchando esta ponencia a través de nuestro canal de YouTube y los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto de nuestra página de Facebook, de la cuenta de Instagram y por supuesto el mismo canal en donde se estarán promocionando lo que son las nuevas ponencias que tendremos próximamente, lo que es cardiopatía isquémica por el doctor Escutia, un ponente cardiólogo. Así que muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y pues por estar presente en todas las ponencias y en todo el trabajo que realiza el Comité Estudiantil, el Ocelote que lee. Y pues muchas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros. Un gusto.